Programa de refugiados políticos cubanos. ¿Debe ser reinstaurado? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Varios opositores y periodistas independientes manifestaron en una entrevista con Noticias Importantes lo positivo. Lo positivo que sería que Estados Unidos considerara retomar el programa de admisión de refugiados cubanos detenido en el año 2018. Yo soy de los que apoya y promueve que el programa de refugiados políticos debe reabrirse de nuevo porque en realidad nadie sabe lo que va a pasar en el futuro en este país. Nadie sabe si se va a seguir recrudeciendo la represión. Van a continuar los presos políticos mientras esté el régimen comunista en Cuba y la vía de muchos de ellos para exiliarse es a través de ese programa, dijo Ángel Moya, exprisionero político del Grupo de los 75. El mencionado programa quedó detenido en 2018, después que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redujera al mínimo el personal de su embajada en La Habana por los presuntos ataques sónicos que afectaron a diplomáticos estadounidenses en la isla. La medida detuvo todos los servicios de la sede diplomática. No sé bien qué actividades de derechos humanos, debido a la persecución y al acoso por parte de la seguridad del Estado, tengan que abandonar el país en una lancha, en una balsa o a través de la ruta de Centroamérica para llegar a la frontera de Estados Unidos y cruzar ilegalmente, o esperar para aplicar al programa de refugiados en la frontera, insistió Moya. Tras el anuncio del libre visado a Nicaragua que benefició a los cubanos, varios activistas y periodistas independientes usaron el país centroamericano como trampolín para huir de la represión del régimen de la isla y llegar a territorio estadounidense. Se conoce la crueldad del régimen, cómo hostiga no solamente a los activistas y opositores, sino también a sus familiares. Por eso es tan importante que todos tengamos una vía de salida. Salir de la isla se puede convertir realmente en un infierno bajo toda la presión del régimen, explicó a Noticias Importantes el opositor Antonio Rodiles, miembro del estado de Sats. Asimismo, el opositor Manuel Cuesta Morua afirmó que reabrir este programa estaría en consonancia con la política de Estados Unidos, que siempre se ha destacado en la arena internacional por apoyar los derechos humanos en Cuba, incluso a veces contra la indiferencia de muchas democracias en el mundo que no tienen programas de esta naturaleza y que tratan siempre de pasarle la mano al gobierno cubano. En enero del 2023, luego de permanecer por más de 5 años detenidos, la Embajada de Estados Unidos en Cuba retomó sus servicios consulares y la tramitación de visas. Sin embargo, el programa de refugiados políticos aún permanece suspendido, sin fecha de reapertura. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Benjamín Sif, aseguró en entrevista con Noticias Importantes que por ahora no existe una fecha de reapertura del programa de refugiados políticos. Siguiendo con las noticias, dólares en efectivo. Lo único que admite la Embajada de Estados Unidos en Cuba desde esta semana. El peso cubano ya no sirve para pagar los trámites de visas o de parole que se realizan en la sede diplomática. La Embajada de Estados Unidos en Cuba solo acepta dólares para el pago de trámites consulares desde este miércoles 1 de marzo. Ya no aceptarán pesos cubanos para los servicios consulares. El pago será únicamente en dólares estadounidenses, solo en efectivo, anunció la sede diplomática en su perfil de Twitter. La medida se extiende a todos los servicios consulares que brinda la embajada, trámites notariales, visas, procesos de parole y muchos más. El cese del pago en moneda nacional se había anunciado desde el 31 de enero. Este 1 de marzo entró en vigor el pago en dólares, que ya habían establecido varias embajadas con gran actividad en trámites migratorios para los cubanos. Tal fue el caso de las sedes diplomáticas en La Habana de México y Panamá. La primera suspendió sus servicios consulares en junio del 2022 y luego los reinició cobrando en divisas. La segunda también modificó sus procesos de pago en aquel momento, afectando a las legalizaciones, autentificaciones y a los servicios de marina mercante, así como trámites de visa de tránsito y de turismo. La medida es una consecuencia directa de la Instrucción 1/2022, emitida por el Banco Central de Cuba el 2 de junio del 2022, la cual impide que desde la cuenta en pesos cubanos de las embajadas y consulados se realicen pagos al exterior. El nuevo escenario planteado por el Banco Central de Cuba establece que las embajadas y consulados que determinen cobrar los servicios consulares en pesos cubanos
solo pueden depositar los fondos en una cuenta en esa moneda. Entre otras noticias, Díaz-Canel y Raúl Castro rinden cuentas a un funcionario ruso sobre el avance de los acuerdos con Moscú. Reciben al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, enviado a Cuba en visita de trabajo. Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro recibieron este miércoles al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, informa la agencia estatal Prensa Latina. La agencia también señala que las partes dialogaron sobre el excelente estado de las relaciones entre ambas naciones y su desarrollo futuro, sin ofrecer otros detalles. El reporte de esta agencia indica que las autoridades cubanas informaron del avance en proyectos de cooperación con la empresa siderúrgica Antillana de Acero, la prospección y producción de petróleo en Boca de Jaruco, la rehabilitación de la planta mecánica de Villa Clara y el registro del medicamento Everprot P. A mediados de enero, Díaz-Canel recibió una delegación de empresarios rusos que visitaron la isla para dar seguimiento a los acuerdos económicos suscritos durante la visita del gobernante cubano a Rusia en noviembre del año pasado. Al día siguiente de ese encuentro, la agencia rusa Interfax anunció la creación entre ambos países de un programa de reformas de la economía cubana, bajo la asesoría de Think Tank, Instituto Ruso de la Economía de Crecimiento, Stolypin, el cual prepararía transformaciones en la economía de Cuba, basadas en el desarrollo de la empresa privada. Según Interfax, los especialistas del Instituto de Economía de Crecimiento Stolypin, junto con expertos cubanos, crearían un centro de transformación económica que preparará cambios para la economía de la isla, aunque no ofrecieron detalles, repito. Díaz-Canel visitó Rusia en noviembre del pasado año, en medio del aislamiento y las sanciones de Occidente impuestas a ese país por invasión a Ucrania. Previo a su llegada, en la reunión intergubernamental bilateral, el Ministerio de Economía ruso había informado que uno de los objetivos de Díaz-Canel era llegar a acuerdos para el suministro de hidrocarburos, fertilizantes y trigo a Cuba. Rusia fue la segunda parada de una gira de Díaz-Canel por 4 países en busca de oxígeno de gobiernos aliados frente a la crisis económica y energética que ha desatado protestas antigubernamentales en Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.